Bien, vamos a dar comienzo a esta nueva videoconferencia sobre el pensamiento filosófico medieval. Para esto voy a basarme fundamentalmente en la enseñanza del profesor Francisco Bertelloni y de la profesora Silvia Magnavaca, ambos especialistas en filosofía medieval. Me gustaría decir, para comenzar, que hay toda una tradición historiográfica que hace comenzar el medioevo en el año 476, que es el comienzo del quebranto definitivo del Imperio Romano de Occidente. Y finaliza esta Edad Media en 1453, que es la conquista de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Es decir, según esta tradición, la Edad Media sería un periodo en cuyos dos extremos estaría la caída de las dos Romas. Como en toda periodización hay controversias, vamos a encontrar que hay autores como Jacques Le Goff, un medievalista francés. Jacques Le Goff va a plantear que en sentido estricto la Edad Media empezaría en el siglo XI y finalizaría en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El siglo XI sería el siglo de la consolidación del modo de producción feudal, ¿sí? Y vamos a ver que en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, va a haber también, bueno, el comienzo de todo un proceso de democratización, así como también la consolidación entre los fines del XVIII y comienzo del XIX, la consolidación del modo de producción capitalista, ¿sí? Vamos a ver que en realidad no hay una coincidencia en cuanto a este tema de la periodización respecto de lo que se plantea en cuanto a la historia del medioevo y en cuanto a al pensamiento filosófico medieval, ¿sí? Vamos a ver esto en un momento. En principio, vamos a ver que hay toda una consideración que proviene de la modernidad, en donde se caracteriza a la Edad Media como una edad oscura. En realidad podríamos decir que esto es el resultado de un prejuicio iluminista, ¿sí? Y que en realidad la Edad Media es un periodo sumamente complejo, un periodo que presenta múltiples matices, múltiples facetas, y podríamos decir que es un periodo muy violento, pero también es un periodo los hospitales, las universidades, las catedrales
se inventa en el medioevo los anteojos, el derecho de huelga, la manteca, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, es un periodo con una gran cantidad de producciones y bueno, vamos a ver que yo les decía que no va a haber coincidencia entre la demarcación cronológica del medioevo y la demarcación cronológica de la filosofía medieval. Esto quiere decir que la filosofía medieval va a comenzar en el siglo I y se va a extender hasta el siglo XV después de Cristo, ¿sí? El pensamiento filosófico medieval como el entrecruzamiento entre las categorías de pensamiento antiguo, greco-romano y pagano, y las tres religiones del libro, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El medioevo va a ser, digamos, este pensamiento va a ser entonces el resultado del cruce entre la razón y la fe, es decir, el cruce entre la razón y las tres historias de la salvación, ¿sí? Bien, como se cortó un poco, voy a repetir algunas cosas que estaba diciendo. Yo les comentaba entonces de la complejidad de este periodo que tradicionalmente fue considerado como una época oscura, cuando en realidad presenta, bueno, múltiples facetas, ¿sí? Es un periodo, podríamos decir, de inscripciones múltiples en donde aparece por un lado mucha violencia, pero también mucha sensualidad y también mucha cosa lúdica que también vamos a ver a partir de la aparición de, por ejemplo, los juglares y un grupo de personas que de alguna manera son los precursores de los hippies de los años 60 que se van a llamar los goliardos, ¿sí? También yo les decía en un momento que se cortó un poco la grabación. Bueno, como ustedes saben, la videoconferencia va en forma sincrónica. Lo que yo les decía también es que es un largo periodo en el que, por ejemplo, aparecen determinadas instituciones como, digamos, el hospital, las universidades, las catedrales, aparece el derecho de huelga, se inventan los anteojos y también la manteca, ¿sí? Sí, son inventos típicamente medievales, ¿sí? Por otro lado, bueno, también yo les decía que no hay coincidencia entre la periodización del medioevo y la historia del pensamiento medieval, ¿sí? Es decir, la historia del pensamiento medieval comienza en el siglo I y, como vimos, hay toda una tradición que hace comenzar el medioevo recién en el 476, es decir, en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Pero vamos a ver que se verifica pensamiento medieval ya desde el siglo I después de Cristo, ¿sí? Cuando se cortó hace un ratito, yo también
les comentaba la definición de pensamiento medieval y les decía que el pensamiento medieval es el entrecruzamiento entre las categorías de pensamiento eh, greco-romanas, antiguas y paganas, y las tres religiones del libro, es decir, las tres religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Sí? Es decir, acá se va a dar un cruce entre razón y fe, un cruce entre razón y las tres historias de la salvación. ¿Sí? Podríamos caracterizar el pensamiento medieval como un esfuerzo intelectual por racionalizar eh, los tres monoteísmos. ¿Sí? Eh, Bueno, la Edad Media entonces va a estar signada por el supuesto de la existencia de Dios. Es decir, hay un hilo conductor de todo el pensamiento filosófico medieval que es justamente digamos, la afirmación del monoteísmo, ¿sí? Este monoteísmo que, bueno, que está presente en las tres religiones abrámicas y que va a tener como sustrato textual el Antiguo Testamento para el caso del judaísmo, el Antiguo y el Nuevo Testamento para el caso del cristianismo y el Corán para el caso del Islam. Entonces, vamos a ver que durante 6 siglos va a haber una convivencia de pensamiento filosófico greco-romano y pagano y de pensamiento medieval que algunos autores van a denominar periodo premedieval, ¿sí? O pensamiento premedieval, ¿sí? Pero que en realidad es un pensamiento que tiene que ver con justamente el judaísmo y el cristianismo y este encuentro con la razón, ¿sí? Es decir, los personajes principales de este drama van a ser justamente, por un lado, la filosofía y por el otro lado, la revelación. Es decir, se va a dar una confluencia, podríamos decir, paradójica entre razón y fe. Entonces vamos a tener 6 siglos en donde convive el pensamiento antiguo y el pensamiento medieval. Otro de los fenómenos que vamos a ir viendo y que caracterizan al medioevo va a ser la aparición en el siglo VI de la Orden de San Benito, ¿sí? Se trata de una profusión de monasterios y de abadías que van a tener una regla muy estricta hacia el interior. Esa regla fundamentalmente va a ser la de orare et laborare, es decir, orar y trabajar. Los monasterios son lugares en donde los monjes van a dedicarse, bueno, a las artes manuales, pero también a las artes espirituales. Los monasterios van a ser de alguna manera
los refugios de manuscritos antiguos, y van a poseer enormes bibliotecas. Los monasterios y las abadías se van a, de alguna manera, a jerarquizar por la cantidad de códices y de volúmenes que poseen, y van a tener, además de una biblioteca, van a tener un scriptorium donde los monjes se van a dedicar a copiar los manuscritos antiguos, ¿sí? Es un trabajo de copia y también de iluminación de esos manuscritos, ¿sí? Cuando digo iluminación me estoy refiriendo a que los manuscritos van a estar ilustrados y al mismo tiempo de tanto copiar determinadas obras, los monjes se van a convertir en especialistas de un determinado autor o de una determinada obra y van a poner sus opiniones a los márgenes del manuscrito, y algunas veces también van a intervenir con sus propios pensamientos en estos manuscritos, ¿sí? Bien, vamos a dejar esta introducción por hoy y vamos a continuar la próxima vez. Y como siempre les digo, si hubiera alguna pregunta o algún comentario que quieren hacer, lo pueden hacer, por supuesto, debajo del video en el sitio digital. Muchísimas gracias.